Desayuno espiritual del 29 de junio del 2022. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Cristo ha fundado su iglesia en el cimiento de los apóstoles. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. La iglesia toda se reviste de gala y alegría para reforzarse en su misión y su condición de columna y fundamento de la verdad en la vida de los apóstoles más insignes de la historia y vida de la iglesia. Nos celebramos a todos a la vez. Hoy es el día del Papa, pero también es el día de los fieles, porque aquellos dos diferentes pero unidos personajes esparcieron la semilla del reino sin comparación alguna en los albores del cristianismo. En la diversidad de cada uno, el Señor se valió para hacerlos columnas sólidas del edificio de su cuerpo místico. Pedro, sencillo y laborioso, de lo rural, acostumbrado al trabajo duro en lo raso de lo cotidiano, impulsivo y ocurrente, con un candor y un actuar muchas veces sorpresivo y sin cálculos, emotivo y fugaz, capaz de confesar al Señor como Mesías y de negarlo cual vil traidor, escogido por el Señor como su vicario y primado de su cuerpo. Pablo, intelectual y ciudadano romano, de la escuela de Gamaliel, fariseo por los cuatro costados, fiel a la ley y sin doblez de corazón, perseguidor de cristianos y testigo venial de la muerte del protomártir Esteban, para convertirse por el mismo Cristo en instrumento y apóstol de los gentiles. Ambos terminaron su vida en Roma, confluyeron en su misión unidos por el martirio, realizaron la tarea hasta vaciarse de sí. El primero: ¿quién diría a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquel que había intentado frenar la misión pascual del Señor en el sacrificio de la cruz, aquel que lo negó y tuvo la oportunidad de confesar su falta desde el amor, aquel que primero entró a casa del gentil Cornelio para luego no comer con los gentiles conversos por temor a las apariencias. Ese, tan lleno de virtudes y defectos, contradicciones impredecibles, sería el primer Papa, reflejo de la humanidad que se deja guiar por la gracia y de la caída se levanta para ser cada día más como Cristo. El otro, recto y tajante, beligerante y sagaz, capaz de encarcelar a cualquiera que atentara contra la fe judía, ese a quien tanto temían los primeros judeocristianos, que sería llamado hermano por primera vez en la ceguera del inicio de su conversión, que saldría de una vez a predicar y luego a comprender mejor su fe, desgastaría su vida por el Evangelio, fortalecido por Cristo en el que todo lo podía, para finalmente decir que ya no vivía él sino Cristo y que el morir es vivir. Terminó encarcelado y decapitado en la que otrora fuera la capital del imperio del paganismo, hoy es el corazón del cristianismo mismo. De la celebración de hoy nos despertamos con más bríos para imitar a nuestros valientes próceres y santos apóstoles. Pedimos su intercesión, que nos animen con su candor y su valor, su pasión y su confianza en Cristo, para salir también nosotros como iglesia más allá de nuestros propios errores, por encima de nuestras capacidades, para dejarnos capacitar y guiar por Cristo en su Espíritu Santo. Hoy pedimos por la iglesia, por todos nosotros que la formamos, para que sepamos ser portadores de la buena nueva sin medir las consecuencias, sin el cálculo más que la desmedida del amor, valientes y alegres, convencidos y con fe viva, llenos de misericordia y perdón, con la verdad sensible capaz de introducirse en las realidades adversas y distantes en las que viven nuestros hermanos que aún no conocen del amor de Dios en su cuerpo místico. Somos miembros todos con funciones y carismas y encomiendas diferentes, unidad en la diversidad. El Espíritu ha soplado e inspirado tantos y tantos movimientos y congregaciones, apostolados y servicios, todos unidos en Cristo, en un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia, como uno solo es el Señor.
El catolicismo del cristianismo es el signo de la unidad en medio de la inculturización en el mundo. Cristo une a las naciones en un solo pueblo, sin atropellar nuestras condiciones y diferencias, mas el Espíritu todo lo orienta en la verdad y la caridad. Así es la Iglesia, muestra de la unión y comunión desde la acogida de lo auténtico y diverso de nuestras culturas. Como Pedro y Pablo formamos una Iglesia santa porque es de Cristo, formada por pecadores que caminamos en redención y penitencia. Errores muchos, pero un único y definitivo acierto, la verdad de Cristo que nos posee desde la fe y vinculados por el lazo auténtico del amor. Hoy me pregunto, celebro mi vida en la Iglesia, la abrazo y la amo porque es a Cristo mismo a quien hace presente. Señor Jesús, tú que has querido fundar tu Iglesia en el cimiento de los apóstoles, hoy los obispos confirmados y en comunión con el Santo Padre, el Papa, para que camináramos en unidad en el movimiento de la diversidad de dones y carismas que nos otorgas. Te pedimos hoy por tu Iglesia, por el Papa, por los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y por todo el pueblo de Dios, para que cada uno dentro de nuestra vocación seamos testigos de tu amor hasta gastarnos y desgastarnos por ti en los demás. Amén. Feliz día.